Con las clases, el día de hoy, en la primera clase, vamos a hablar acerca de las enfermedades anexiales de la piel. Y bueno, la primera clase es acerca de acné. Acné es una de las patologías más frecuentes, sobre todo en la edad joven o adolescente. Y como médicos generales es una patología muy frecuente que tienen que aprender a diferenciar y dar el tratamiento inicial si es que se pudiera en el caso, ¿no? Es importante saber que este es un desorden multifactorial que atañe a la unidad pilosebácea y que tiene un cuadro clínico que suele ser muy polimórfico, en el que vamos a encontrar en muchos pacientes múltiples tipos de lesiones. Las lesiones van a ser muy variables, desde lesiones comedónicas, como es en el caso del acné comedogénico, hasta lesiones nodulares, como en el caso del acné nodular, o en el acné fulminans, que es una de las variedades de acné con más compromiso. Se afectan todos los grupos etarios y principalmente se presentan en la edad de la adolescencia. Dentro de la epidemiología hemos visto que afecta a todos los grupos etarios y podemos tener acné en el neonato. Generalmente en ellos se presenta como un tipo de acné leve y se da básicamente porque existe una estimulación folicular por andrógenos adrenales que derivan de la madre. Los inicios es en la pubertad, donde vamos a ver en ellos la presencia de comedones básicamente, y en mujeres es importante porque el acné generalmente su aparición va a preceder a la menarquia en más o menos un año, pero se presenta con más frecuencia en la adolescencia entre los 13 y 19 años. Existen acné familiar, sí, sobre todo se ha visto que cuando un paciente viene de una historia familiar de que papá, mamá tuvieron acné, generalmente en ellos antecede muchos años antes que la aparición en los padres y generalmente es un poco más, los cuadros suelen ser un poco más fuertes, ¿no? Generalmente en la raza blanca, en ellos es donde más se describe el acné nódulo quístico. Como ya vimos, la patogénesis va a estar abocada a que es una afección de la unidad pilosebácea. Entonces, para recordar qué es la unidad pilosebácea, es el conjunto del folículo piloso más la glándula sebácea. Eso ya lo han visto en su clase de anatomía de la piel, ¿no? ¿Sí? Entonces, para recordar, yo quiero que me presten atención en este punto, porque en este punto vamos a ver dónde se produce la inflamación en el acné. Entonces, para recordar, el folículo piloso lo vamos a dividir anatómicamente en tres partes. La parte superior, que es el infundíbulo, la parte media, que es el istmo, y la parte inferior, que es el bulbo. El infundíbulo básicamente me va desde la zona del epidermis hasta la zona donde desemboca la glándula sebácea. Acá está la glándula sebácea. El istmo, que va desde la desembocadura de la glándula sebácea hasta la inserción del músculo piroelector, acá vemos el músculo piroelector, y el bulbo, que va desde la inserción del músculo piroelector hasta la papila dérmica. Recuerden esta papila dérmica, que también es importante porque es el sustento o el que le da la vida al folículo piloso. Entonces, en la patogénesis vamos a ver que existen 4 factores determinantes para la presencia o no de acné. La primera es que va a haber una hiperproliferación epidérmica de las células del conducto folicular. Va a existir un aumento de la producción sebácea, va a existir una colonización y proliferación del propio Neobacterium acnes y una respuesta inmune alterada. ¿Qué pasa? A ver, cuando hablamos de esta hiperproliferación epidérmica, estamos hablando de que esta hiperproliferación epidérmica me va a dar lugar a lo que es la unidad o la lesión elemental del acné, que es el comedón o el microcomedón. Entonces, recordamos que la primera parte o la parte más externa del folículo piloso era el infundíbulo. Entonces aquí es donde se va a producir todos estos cambios de la hiperproliferación. Vamos a tener un infundíbulo con el epitelio hiperqueratósico. Los corneocitos que forman parte de este epitelio van a estar altamente cohesionados y van a formar lo que se llama el tapón del ostium, que se va a localizar en toda esta zona. Entonces este tapón no es más que la acumulación del sebo, queratina, bacterias, y todo esto va a producir una dilatación de toda esta zona del folículo y aquí se va a localizar el microcomedón.
Entonces, ¿por qué se produce esta hiperproliferación? Se han visto que existen muchas hipótesis. La más importante es que sería un estímulo de los andrógenos, sobre todo la de hidrotestosterona, que va a participar como el principal factor para la hiperproliferación a nivel del folículo. Después se han visto que en estos pacientes existen bajos niveles de ácido linoleico, y el ácido linoleico lo que me va a hacer es inhibir los radicales libres, y como no hay bajos niveles de este ácido linoleico, entonces estos radicales libres presentes lo que me van a hacer es una acción de irritante. Otra de las propuestas o hipótesis sería que la presencia de la interleuquina 1 sería un estímulo para la formación del comedón. Y además hay factores o citocinas proinflamatorias como son el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral que me van a estimular la reacción inflamatoria. Luego hay un aumento de la producción sebácea. Hay varias hipótesis también. Aquí también está involucrado el hiperandrogenismo periférico. Se dice que bueno, en estos pacientes hay una mayor secreción de la testosterona o la de hidrotestosterona, y estas glándulas sebáceas van a ser más sensibles a la acción de la misma. Por otro lado, existen sobre la piel triglicéridos que están presentes en el sebo y que son degradados por el Propionobacterium agnes. Lo que hace este Propionobacterium agnes es degradar este triglicérido en glicerol y ácidos grasos libres, y estos ácidos grasos libres son altamente irritantes para la piel. Además, la presencia de estos ácidos grasos libres sobre la piel también me va a ayudar a una mayor colonización del P. agnes, lo cual me va a promover más P. agnes y más inflamación. La diferencia cuando dosamos o cuando examinamos un sebo normal, vamos a encontrar que en ellos encontramos escualenos, esterecéridos, triglicéridos y colesterol. A diferencia del sebo que se encuentra en comedones, donde el 40% de su componente está a base de ácidos grasos libres. Y acuérdense que hablamos que estos ácidos grasos libres iban a ser altamente irritantes, lo que iba a dar parte de la patología del acné. Otra de los agentes que estarían involucrados en el acné es la presencia del Propionobacterium agnes, que es un organismo patógeno del acné, ya que contribuye a desencadenar los procesos inflamatorios. Este P. agnes es una bacteria gram positiva que tiene una forma de bastón, no es móvil y tiende a disponerse en cadenas cortas e irregulares. Sobre la piel actúa como dos mecanismos inmunológicos, un mecanismo inmunológico directo y uno indirecto. Cuando hablamos de un mecanismo inmunológico propiamente, actúa este mismo como un antígeno contra la piel. Y como hablamos de un mecanismo no inmunológico, hablamos que este provoca directamente sobre la piel inflamación, induciendo cambios en el sebo, ¿no? Y estos sebos, mediante ¿qué? La degradación de los triglicéridos de la piel en ácidos grasos libres y glicerol. Y recuerden que, otra vez les repito, estos ácidos grasos libres son fuertemente irritantes en la piel. Lo que sí se ha visto es la presencia del Propionobacterium agnes. Lo que no se relaciona es que exista a mayor P. agnes, mayor severidad de acné. Eso no. Solamente se ha relacionado la presencia de P. agnes en los pacientes con acné. Luego hablamos de que había una respuesta inflamatoria sobre la piel. Cuando tomamos una muestra de una piel acnéica, vamos a ver que primero está la presencia de los polimorfos nucleares. Estos llegan acá por quimiotaxis por dos factores: por la hidrólisis de los ácidos grasos por el P. agnes, la presencia de estos ácidos grasos altamente irritantes, o por efecto del propio Propionobacterium agnes, o sea, van detrás de él. Otras citocinas involucradas son la interleuquina 1, que como ya vimos ayuda en la formación del comedón, el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral, que son propiamente proinflamatorios. Por otro lado están las metaloproteínas, que son producidas por los queratinocitos y que participan en la rotura de la pared del folículo pilosebáceo y en la difusión de la inflamación de las capas más profundas. Entonces acá vemos, recuerdan que hablamos de la unidad pilosebácea. Acá lo que vamos a tener en la letra A es la formación del microcomedón. Entonces, ¿qué va a haber? Este infundibular va a ser hiperqueratóxico, los corneocitos que lo conforman van a estar más cohesionados. Sumado a esto, la hipersecreción del sebo va a hacer que se tapone esta zona y se forme el microcomedón, que es este punto. Luego se van a acumular estos corneocitos, se ensancha lo que es el folículo pilosebáceo,
vamos a ver una dilatación de este ostium folicular y se va a formar ya el propio comedón. Después, una vez que se forma el comedón, va a haber una proliferación por este P. agnes, además de todo lo anteriormente descrito. Va a haber un proceso inflamatorio y va a haber la posterior rotura, como vemos acá, de la pared folicular, y esto sí me va a formar o la pústula en sus inicios o el nódulo cuando hay un mayor compromiso. Generalmente cuando hay un nódulo ya en estos pacientes vamos a ver una cicatrización un poco más atrófica, ¿no? Acá vemos nuevamente cómo a nivel del ostium folicular hay un tapón hiperqueratóxico, la acumulación del sebo y la presencia de P. agnes, lo que me va a llevar a un ensanchamiento del ostium folicular y luego, por todo el proceso inflamatorio anteriormente descrito, la ruptura de la pared folicular, la liberación de proteasas y lo que me hace formar la pústula y en su posterior también las lesiones como los nódulos, ¿no? Primero destacar que los sitios donde más frecuentemente vamos a encontrar lesiones de acné son los sitios seborreicos, donde es el más frecuente en cara, espalda, tórax anterior y hombros. Y dentro de la clasificación existen múltiples clasificaciones. Dentro de las más sencillas vamos a clasificarla por los tipos de lesión. Vamos a tener acnés comedogénicos, papulopustulosos, nódulo quísticos, y vamos a tocar dos formas especiales, que es el acné conglobata y el acné fulminans. Entonces, cuando hablamos de acné tenemos que diferenciar. Lo que yo siempre les digo a mis alumnos es que existen dos tipos de lesiones básicas para recordar: las lesiones no inflamatorias, o también las llamadas lesiones de retención, y las lesiones que son inflamatorias propiamente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lesiones de retención, son aquellas en las que no va a haber mayor componente inflamatorio, como son la presencia de los comedones. Como vemos en la frente de estas pacientes, estas pápulas que son un poco transparentes a nivel de frente, con poco componente inflamatorio, como vemos acá, translúcidas, pápulas nuevamente translúcidas que no tienen ningún componente, y la superficie que las recubre o la piel que las recubre es totalmente indemne. Estos son los comedones cerrados. A diferencia de estas lesiones que vamos a ver unas pápulas queratóxicas un poco pigmentadas por el óxido de estos ácidos grasos, lo que van a hacer la presencia de los comedones, que son los comedones abiertos, o también llamados los puntos negros. Como vemos acá en el dorso de la nariz, y acá también en el dorso de la nariz y en las mejillas, estos puntos negros, ¿no?, que son estos tapones foliculares de los que estamos hablando. Y dentro de las lesiones inflamatorias está el acné papulopustuloso, en el que vamos a encontrar estas lesiones básicamente papulares en toda la superficie de esta mejilla. También hay presencia de comedones. Recuerden que el comedón es la lesión elemental del acné y que nos va a diferenciar de otro tipo de lesiones que vamos a ver posteriormente. Entonces vemos comedones, pápulas eritematosas sobre la piel, ¿no? Acá también vemos estas lesiones papulares, eritematosas, algunas presencias de pústulas sobre las zonas de la piel, y la zona más involucrada, la más afectada, es siempre el rostro, ¿no? Como vemos acá también la presencia de pápulas, pústulas, algunas zonas escoriadas, probablemente producto de la manipulación, sobre todo en las zonas del rostro, ¿no?, que son mejillas, mentón. Luego el otro tipo es el acné nódulo quístico, donde ya hay mayor compromiso, y vamos a ver no solamente la presencia de pápulas, sino también nódulos, que son estas lesiones induradas, que son un poco más profundas a nivel del rostro, y que generalmente, como vemos acá, pápulas y nódulos mucho más profundos, y que generalmente ellos cicatrizan con lesiones atróficas. Nuevamente acá, la presencia de estos nódulos, pápulas, comedones y estos nódulos, ¿no?, estas sus lesiones un poco más profundas. Acá también la presencia de estas pápulas y nódulos en el rostro. Dentro de las formas especiales dijimos que íbamos a hablar de dos tipos: el acné conglobata y el acné fulminans. Hay que diferenciarlos. ¿Por qué? Porque el acné, ambas son formas graves.
La diferencia es básicamente su cronicidad. Por ejemplo, en el caso del acné conglobata es una afección grave, inflamatoria, y esta es su característica, es crónica y es severa. Generalmente se da en el sexo masculino entre los 18 y 38 años, generalmente aparece de novo, aunque en algunas ocasiones también se ha visto que aparecen en pacientes que han tenido lesiones papulopustulosas anteriormente. Otra de las características es que no aparece en una zona habitual, generalmente está en las zonas de cuello, abdomen, glúteo, o en las zonas de periné. Y el cuadro clínico se caracteriza por comedones, la mayoría de ellos con múltiples aperturas, pápulas, pústulas, y las características, las lesiones más características son la presencia de nódulos y quistes que son generalmente dolorosos, que tienen a la tendencia a supuración y presentan bastante mal olor. En ocasiones estas van a progresar a ulcerarse y tienden a tener una curación central, lo que da estas zonas de cicatriz atrófica, y también tienden a fistulizarse, ¿no? Como vemos acá, en la presencia de estas lesiones nodulares, incluso un nódulo, otro nódulo, ya parece que existiera acá una fistulización, o sea, una comunicación entre nódulo y nódulo. Acá, a más detalle, la presencia de estos nódulos, probablemente 1 o 2 nódulos, y que ya están tendiendo a fistulizarse también. Y estas son las cicatrices que dejan. Al haber las múltiples presencias de nódulos, esto va a desencadenar la presencia posterior de una cicatrización bastante atrófica. Y acá es un mayor tiempo donde vamos a ver estas lesiones cicatriciales múltiples que nos dejan la huella de que existieron lesiones abscedadas que fistulizaron. ¿Ven cómo ven acá? La otra forma importante es el acné fulminans. Recordar que también es una forma severa, pero su diferencia es que es de presentación aguda. Generalmente también aparece sin antecedentes familiares, y acá el inicio, como es agudo, es súbito, y se van a presentar lesiones pustulosas, flemonosas, sinos también, tractos de comunicación que también se ulceran o hacen necrosis, y que van a tener secreciones purulentas, muy dolorosas, y muchas veces van a quedar como costras hemorrágicas o cicatrices residuales bastante severas. Las lesiones aquí sí se van a localizar en tórax, hombros, en sitios comunes, ¿no? Tórax, hombro, 2/3 superiores de la espalda, la afectación facial, perdón. Y otra de las diferencias en este tipo de acné de forma especial es que el estado general va a estar alterado. Vamos a tener síntomas generales, va a haber presencia de fiebre, malestar, astenia, anorexia, y se cree que la causa sería que existe una reacción inmunológica contra el P. agnes. O sea, el P. agnes me va a funcionar como un antígeno, y ese es el que me va a provocar este tipo tan severo de acné. Entonces vamos a ver acá la presencia de estas lesiones quísticas y quísticas fistulizadas en rostro. Vemos la presencia de estas lesiones quísticas fistulizadas en rostro. Entonces las diferencias están tanto en la localización como en el curso que presentan, ¿cierto? Otra de las variantes de acné es el acné escoriado, pero en este acné básicamente la diferencia, o lo que lo hace diferenciado, es que es un acné clásico, pero en él existe el antecedente de manipulación por parte del paciente, por eso se llama básicamente acné escoriado. Existe también un acné de presentación neonatal, que generalmente se presenta desde el nacimiento hasta los 3 primeros meses de vida. Se presenta en más del 20% de los pacientes, de los recién nacidos, perdón, y el cuadro suele ser bastante leve y transitorio. La localización es frecuente en frente, mejillas, y son localizaciones no inflamatorias, generalmente como comedones cerrados, ¿no? Y la patogenia va a estar dada básicamente por la hiperactividad de las glándulas suprarrenales neonatales, que producirían cantidades significativas de lo que es la dehidroepiandrosterona sulfato, que serían las que estimularían las glándulas sebáceas. Recuerden que en los niños las glándulas sebáceas están inactivas, pero por medio de la presencia de esta hormona van a activarse y van a dar lo que es el acné neonatal. El cuadro generalmente sin tratamiento va a evolucionar bien, y las secuelas, no existen secuelas en estos pacientes.
pacientes y no requiere tratamiento porque solas van a, como ya en algún momento se va a dejar de inducir estas hormonas glándulas suprarrenales, simplemente desaparecen las lesiones. Como vemos acá, la presencia de estas lesiones comedónicas cerradas, comedones cerrados, es la característica del acné neonatal. El acné infantil es el mismo acné, pero que se presenta entre los 3 a 6 meses de vida. También predomina en el sexo masculino y es por la presencia del LH y consecuentemente la estimulación a la presencia de la testosterona, ¿no? Las glándulas suprarrenales, tanto en hombres como en mujeres, son inmaduras y van a producir niveles elevados de DHA. En el acné infantil generalmente también se resuelve entre el año a 2 años de vida y generalmente presentan estas lesiones poco inflamatorias. Si hubiera algún compromiso más severo, hay que descartar una patología subyacente. Acá, como vemos, nuevamente la presencia de estas lesiones papulares pustulosas, pero que rara vez van a llegar a ser lesiones nodulares. El acné prepuberal, que también es poco frecuente, que se presenta generalmente a los 8 años en mujeres y un poquito más tarde en varones, 9-10 años. Algunos pacientes refieren a haber tenido padres con presencia de acné y se cree que existe un origen hormonal, ¿no? Hay que descartar que existieran adenomas o enfermedad de Cushing o que estuviéramos cursando con un síndrome de ovario poliquístico asociado a insulinoresistencia en jovencitas tan pequeñas, ¿no? Y van a comenzar como lesiones comedónicas abiertas de localización generalmente mediofacial y las lesiones inflamatorias suelen ser mucho más tardías. El tratamiento va a depender de qué tipo de lesiones son las que encontramos en cada paciente. Entonces, en las lesiones no inflamatorias o en aquellos que tienen acné inflamatorio leve o moderado, el tratamiento van a ser tratamientos tópicos básicamente. El tratamiento a base de peróxido de benzoilo, que es un queratolítico que tiene un poder antibacteriano, es queratolítico, comedolítico sobre las lesiones. También vamos a usar ácido salicílico también por su poder, por su efecto astringente o queratolítico, y también podemos usar antibióticos tópicos aplicados 1 o 2 veces al día, como son la eritromicina o la clindamicina. Otros retinoides son la tretinoína o el adopaleno, que también se pueden usar en lesiones no inflamatorias. Como tratamiento sistémico, lo que más usamos son las tetraciclinas, como son la doxiciclina o la minociclina, y también podemos usar, en el caso de que no se pudiera usar la tetraciclina, los macrólidos, como son la eritromicina o la acitromicina. En menos proporción, el trimethoprim sulfametoxazol, y en los casos más severos podemos hacer uso de la isotretinoína, que es un derivado de la vitamina A, que lo que hace es actuar sobre las glándulas sebáceas para disminuir su tamaño y muchas veces atrofiarlo. Pero tiene bastantes efectos secundarios, por lo que su uso simplemente cada vez está más usado en cuadros menos agresivos de acné, pero generalmente lo limitamos un poco para los tratamientos de acné, para los tratamientos de acné en los que no se responde a tetraciclinas mayor de 3 meses o para el acné nódulo quístico. Este es un pequeño algoritmo que quiero que vean, que revisen y que les va a servir para siempre, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Sí. Lo que pasa es que la isotretinoína tiene una dosis acumulativa que puedes usar, o sea, no es que tú usas por un mes y luego lo dejas, no, hay una dosis total acumulativa. Tú puedes usar de 120 a 150 miligramos por kilo en dosis acumulada a lo largo de la vida. Lo que se recomienda es que en cada dosis que le des al paciente, para que haya una menor recidiva, es que sea de 0,5 a 1 miligramo por kilo por peso por día. Eso implica más o menos, si tienes un paciente que pesa, te quieres dar 1 miligramo, ¿no? Y tienes un paciente que pesa 40 kilos, tendrías que darle 40 miligramos. Es bastante la dosis, ¿no?
pero es el promedio que se cree, ¿no? De 0,5 a 1 miligramo por kilo por día, y en dosis total de 120 a 150 miligramos por dosis acumulada en el tiempo. Y le vas sacando, vas viendo cómo va respondiendo y vas dándole más o menos, o de pronto ya no tiene lesiones y puedes ir bajando y espaciando, pero no suspender, porque si tú le das menos de la mitad de la dosis acumulada, el riesgo de la recidiva es altísimo, y en vano le estás dando tanto tratamiento, ¿no? Aparte que para dar isotretinoína hay que pedir exámenes auxiliares, hay que pedir siquiera un perfil lipídico. Estos retinoides elevan las grasas en sangre, sobre todo triglicéridos. Pueden ser hepotóxicos, pero es menos, es más, su problema es la hipertrigliceridemia que pueden dar. No son altamente teratogénicos. Bueno, a ver, la siguiente clase es acerca de rosácea. La rosácea es otra dermatosis crónica inflamatoria que está caracterizada por porque los pacientes van a presentar episodios transitorios de rubor, la presencia de eritema, pápulas, pústulas, y una característica que las va a diferenciar, las va a ayudar a ustedes a diferenciar la rosácea del acné, es que en la rosácea no vamos a tener la presencia de comedones. Pueden haber nódulos, pueden haber telangiectasias, en algunos casos, sobre todo en los varones, hipertrofia de las glándulas sebáceas y fimas, y afectan generalmente en la zona centrofacial del rostro. Puede haber también compromiso ocular, que se va a manifestar como blefaritis, conjuntivitis, queratitis, miritis, y generalmente la de inicio, otra característica que la diferencia de el acné es que se presentan en edades adultas, ¿no? A partir de los 30, 40 años. Generalmente el cuadro es más leve, es de presentación más leve en el sexo femenino, y generalmente en el masculino se presenta con mayor compromiso, generalmente por la presencia de estas hipertrofias sebáceas o estas fimas que se desarrollan en toda la superficie de la piel. Como ya mencionamos, entre los 30 y 50 años, generalmente en Estados Unidos hay 14 millones de personas afectadas, y la distribución mundial es bien alta, de 1.5 a 10%. ¿Existe predisposición genética? Sí, 1/3 de los pacientes refieren haber presentado, o que los padres han presentado historia positiva de rosácea, incluso entre hermanos que padecen de rosácea. Y dentro de los factores de riesgo existen muchos factores que podrían estar condicionando la activación de la rosácea, y que serían el daño clínico crónico, el uso de corticosteroides tópicos, o la tendencia espontánea desde jovencitos a hacer flashing, o lo que es esta rubefacción espontánea, ¿no? Entonces, dentro de la etiología existen varios factores. Existen los trastornos que, básicamente, toda la histopatología es relacionada a trastornos vasculares. Entonces, va a haber un trastorno de la reactividad vascular, una estructura con composición del tejido conjuntivo dérmico alterado, la colonización y respuesta inmunológica frente a un microorganismo que sería el Demodex follicularis, que es un parásito que es bastante frecuente en los pacientes con rosácea, y la presencia de Helicobacter pylori. Y se produce por la exposición crónica repetida a múltiples factores precipitantes, y les voy a enseñar básicamente los más frecuentes son los cambios bruscos de temperatura, o excesivo calor, o excesivo frío. La luz solar es un estímulo, el alcohol, sobre todo. Se ha visto que dentro de toda la gama de alcoholes el vino tinto es lo que peor les afecta a estos pacientes. Los picantes o los cambios emocionales bruscos también participan en la activación de la rosácea. Entonces, hablamos de que existía una alteración vascular. Va a haber un aumento del flujo facial sanguíneo. El eritema es más visible porque sabemos que a nivel del rostro existen vasos que están mucho más superficiales, y generalmente en estas pacientes van a ser mayores, van a ser más numerosos, y la repetición de estos episodios de rubefacción espontánea van a hacer que estos vasos a su vez se dilaten y estén en una vasodilatación continua, dando a la piel este efecto bastante rosado, rojo, ¿no?
Otro es la estructura o composición del tejido conjuntivo dérmico, en el que vamos a ver que es un tejido que generalmente está dañado por la luz y que este daño de la radiación lo que me va a causar es un daño a nivel de la estructura vascular, y vamos a tener también una inflamación dérmica crónica que puede generar también esta inflamación dérmica crónica, el eritema facial persistente. O sea, en estos pacientes van a haber un eritema que es transitorio y un eritema persistente. Dos tipos de eritema. La presencia del Demodex. El Demodex es un comensal habitual en los folículos, en los infundíbulos foliculares centrofaciales de la nariz, de las mejillas, y su característica es que existe una mayor prevalencia, una mayor infestación en los pacientes con rosácea. O sea, existe una relación presencia en los pacientes con rosácea, pero no hay básicamente una mayor relación, ¿no? Dentro de las características principales, la rosácea va a afectar de manera característica a las zonas convexas de la piel. Estamos hablando de mejillas, dorso nasal, frente. Y la clasificación y la estratificación la vamos a seguir por estas características que se indican acá abajo. Por ejemplo, la presencia de uno o más de estas características, como son la rubefacción o el eritema transitorio, el eritema permanente o el no transitorio, la presencia de pápulas y pústulas y telangiectasias, generalmente de distribución simétrica. La presencia de uno o más de estos factores me hace sospechar de que me da un diagnóstico de una rosácea. Dice acá simétricas en ambos lados. ¿Por qué? Porque los cuadros de demodicidosis, o sea, una infección por solo Demodex, generalmente son unilaterales. Entonces me pueden hacer pensar, ver esta presencia de estas pápulas centrofaciales a nivel del rostro en zona unilateral, me puede hacer pensar de que es una rosácea, pero al ver que es solo un compromiso me descarta la posibilidad. Otra de las características secundarias son síntomas y signos adicionales, como son el escozor. Estos pacientes se quejan mucho de escozor, de placas, la presencia de estas placas un poco descamativas, el aspecto de sequedad, el edema. Generalmente se quejan bastantes de manifestaciones oculares, como son sensación de picor, sensación de cuerpo extraño, y las fimas, que son este engrosamiento de las zonas de hiperplasia sebácea, ¿no? Entonces, basado en el tipo de lesión predominante, podemos dividir la rosácea en 4 subtipos: la rosácea eritematotelangiectásica, la pápula pustular, la fimatosa y la ocular. En la rosácea eritematotelangiectásica vamos a ver que existe el eritema facial persistente, un edema centrofacial, este eritema transitorio o lo que es la rubefacción, que puede demorar unos 10 minutos, y en ese subtipo de rosácea, otra de las condiciones importantes es la presencia de las telangiectasias. En estos pacientes no tienen mayor compromiso más que una zona de eritema y la presencia de estas telangiectasias, generalmente en estas zonas de convexidades de la piel. Pero son los que más se quejan de estos síntomas secundarios, como son el picor, el prurito, la sensación de quemazón del rostro. Como vemos nuevamente acá, en las zonas de eritematosas, en las zonas de las convexidades. Nuevamente acá, en esta imagen a mayor acercamiento, la presencia de estas venas superficiales, que son las telangiectasias. El siguiente subtipo es la rosácea papulopustular. En ella vamos a encontrar el eritema central facial persistente, además de ello la presencia de pápulas y pústulas en la zona centrofacial, y también pueden ser periorificiales, perioculares, perinasales o alrededor de la boca. Como ya sabemos, en todas estas lesiones papulopustulares nos pueden hacer confundir con un acné tardío, pero al no encontrar comedones eso nos descarta la posibilidad. También en ellos presentan sensación de ardor, picazón, pero en menor proporción, y en menor proporción también está la presencia de las telangiectasias. Como vemos acá, el eritema facial persistente con las múltiples lesiones papulares. Acá también la zona de eritema persistente y las pápulas a nivel, generalmente, como ya vimos, centrofacial.
Nuevamente acá la presencia de estiritema, la presencia de pápulas, algunas telangiectasias, pero que lo que más nos llama la atención es estas pápulas periorificiales a nivel de la nariz. Acuérdense que puede ser centrofacial, periorificial y periorificial alrededor de la boca. Nuevamente acá estas múltiples pápulas eritematosas sobre un centro de piel eritematoso, y en ninguna de estas lesiones hemos podido observar la presencia de comedores. El otro subtipo es la rosácea fimatosa. Hablamos de que la rosácea en la mujer iba a ser más leve y en el varón iba a ser un poco más complicada. ¿Por qué? Por la presencia de esta fimatosis. Esto generalmente se da en varones y se presentan como orificios foliculares extensos, abiertos en la piel, y generalmente esta piel es bastante engrosada. Vamos a tener también presencia de nodularidades y contornos irregulares superficiales en las zonas convexas de la piel, y este engrosamiento de estas glándulas sebáceas o fimas en la piel, en cada sitio de la piel va a tener un nombre diferente. Por ejemplo, a nivel del dorso nasal es la rinofima, a nivel de mentón es la anatomima, en la frente metomima, en las orejas metofima, y en las orejas otofima, y en los párpados blefarofima. Acá vemos estos hoyuelos bastante grandes, estas lesiones bastante grandes, y la presencia de estas nodulaciones, ¿no? Este engrosamiento de la piel más la presencia de las telangiectasias nos hace el diagnóstico de una rinofima. ¿Qué es lo más de las fimas? La más frecuente es la rinofima. Estos orificios bastante grandes, estas zonas de nodulaciones a nivel de la piel, lo que le llaman la nariz del payasito, este enrojecimiento bastante continuo y permanente de la piel, ¿no? Vemos acá cuánto puede llegar a transformarse una nariz que no ha recibido tratamiento, en el que van a ver una hipertrofia de estas glándulas sebáceas, y me va a dar la posterior de las fimas posteriores, ¿no? Y el último subtipo, que es la rosácea ocular, que se centra generalmente en los párpados, la conjuntiva y la córnea. Se da principalmente en pacientes con tendencia al rubor, mayores de 50 años, y como sospechamos en estos pacientes que hay un compromiso ocular, porque ellos nos dicen o nos refieren siempre a este ojo enrojecido, esta sensación de cuerpo extraño, ardor, como tipo punzada, sequedad ocular, fotosensibilidad, visión borrosa, incluso se llegan a ver hasta la presencia de telangiectasias a nivel de la conjuntiva. Como vemos acá, sabemos que bueno, es una rosácea por las pápulas a nivel centrofacial, la edad del paciente, pero sumado a eso vemos este enrojecimiento a nivel de la conjuntiva ocular, o la presencia de estas pequeñas telangiectasias en conjuntiva ocular. Acuérdense que existe una blefaritis, una inflamación del párpado también como consecuencia de un compromiso ocular. La única variante que se ha demostrado es la presencia de la rosácea granulomatosa, que se caracteriza básicamente por la presencia de pápulas y nódulos amarillos marronáceos, eritematosos, que tienen una predisposición por ser periorales, perioculares o malares. Suelen ser menos inflamatorios que en la rosácea papulopustulosa, y hasta un 15% de los pacientes tienen afectación extrafacial. Como vemos acá, estas lesiones bastante papulares sobre una piel eritematosa, ¿no? Básicamente la granulomatosis también se da por el hallazgo histopatológico de la lesión, la presencia de estos granulomas en la piel con rosácea. Hablamos de que la rosácea tiene muchas alteraciones vasculares, pero no los pacientes con rosácea van a vivir todo el tiempo con la presencia de estas lesiones. ¿Quiénes lo precipitan o quiénes hacen que aparezcan estas lesiones y que los cuadros sean ondulantes, se activen y se vuelvan a activar? Es la presencia de todos estos factores. Hay factores alimentarios, hay factores emocionales, el estrés, la ansiedad se ha visto que está muy relacionada con los factores que activan la rosácea, como ya les mencionaba, los cambios climáticos, el verano intenso, el frío intenso. Otro de los factores también el esfuerzo físico, el ejercicio intenso. Como ya vimos, hay otros factores irritantes, el alcohol. Son factores de los más comunes de la vida diaria que podrían restringir a sus pacientes, ¿no?
Dentro del tratamiento tópico, como ya vimos, que son cursos ondulantes que son que aparecen por factores que los precipitan, lo primero es evitar las causas que podrían agravar estos síntomas, ¿no? Todos estos anteriormente descritos en el cuadro anterior, sobre todo los ambientes calurosos, húmedos, fríos, no exponerse directamente al sol, porque acuérdense que todo lo que genere calor sobre la piel o lo que genere fotodaño me va a hacer que se active la rosácea. Aplicar protectores solares a base de pantallas solares con el uso de óxido de zinc, dióxido de titanio. Luego, cuando ya están las lesiones inflamatorias instauradas, podemos usar tratamientos tópicos como es el metronidazol por su acción antiinflamatoria e inmunosupresora. En los casos de rosácea papulopustulosa, de aplicación tópica en 12 semanas mejoran el cuadro. También el ácido acelaico por su acción antiinflamatoria, antibacteriana, que podemos usarlo también en la rosácea papulopustulosa. Y el tacrolimus, que es un inhibidor de la calcineurina, que lo podemos usar sobre todo en la rosácea eritematotelangiectásica, que se ha producido secundaria a los corticoides. Otro de los tratamientos también que no es pero tiene función de antibiótico, sería el peróxido de benzoilo, ¿no? Porque me va a mejorar las pápulas y las pústulas. Dentro del tratamiento sistémico, al igual que el acné, usamos tetraciclinas como la doxiciclina o la minoxiclina a dosis generalmente, en el caso de la doxiciclina, 100 a 200 miligramos por día durante 2 a 4 semanas, y en el caso de la minoxiclina, sí, 100 miligramos al día durante 2 a 4 semanas. Podemos usar también, cuando hay intolerancia a las tetraciclinas, los macrólidos. Podemos usar eritromicina, claritromicina o acitromicina, y en algunos casos, sobre todo en los casos donde existe una mayor persistencia de pápulas, pústulas, que es renuente al tratamiento, o como tratamiento alternativo para las fimas, podemos usar isotretinoína. Existe el tratamiento láser, sí, también sobre todo para la rosácea eritematotelangiectasia, con el único fin de mejorar las lesiones vasculares, las telangiectasias. Podemos usar el láser de colorante pulsado, el alexandrina, o bueno, algo que ya está usando menos cada vez es la luz pulsada intensa, ¿no? Básicamente lo que hacen es, tienen de target a la hemoglobina, caen sobre la zona del vaso, y ahí es donde lo logran eliminar. El tratamiento quirúrgico se basa básicamente para las rosáceas fimatosas, en lo cual lo que se quiere es lograr la dermoabrasión o la abrasión de la zona que está engrosada.